La historia de cómo la Iglesia primitiva llegó a definir a Dios como una Trinidad es, la verdad, una de las grandes sagas de detectives del intelecto. No fue una revelación que llegó de un día para otro, para nada. Fue un debate intensísimo, de siglos, para encontrar las palabras justas, las palabras exactas que pudieran describir un misterio, que es, fundamental. Y aquí está la pregunta del millón, el verdadero nudo gordiano al que se enfrentaron los primeros cristianos. Ellos tenían la experiencia de Dios como Padre, claro, la divinidad de Jesús el Hijo, y la fuerza del Espíritu Santo, pero ¿cómo expresar todo esto sin contradecir su propia fe monoteísta? Era un desafío, monumental. Aquí vemos la tensión en estado puro. Por un lado, una herencia inamovible del judaísmo, solo hay un Dios, y por otro, la afirmación tan radical de Jesús. Entonces, ¿cómo podían ser verdad las dos cosas a la vez? La Iglesia se enfrentaba a un reto gigantesco, explicar cómo Cristo y el Padre podían ser ambos Dios, pero sin que hubiera dos dioses. Un auténtico rompecabezas, vaya. Bien, pues vamos a sumergirnos en esto. La Iglesia primitiva necesitaba un vocabulario nuevo, un conjunto de herramientas intelectuales para poder explicar esta aparente contradicción a un mundo que era muy escéptico, especialmente al mundo grecorromano, que, ya sabemos, valoraba la lógica por encima de todo. Y esto es lo más fascinante del asunto. La experiencia de la Trinidad llegó mucho antes que el lenguaje para describirla. Ellos sentían esa realidad de las tres personas divinas en su fe, en su liturgia, pero a la hora de ponerle nombre, de definirlo, pues chocaban con las limitaciones del lenguaje humano. Así que para resolver este puzzle, los pensadores cristianos se fueron a la fuente de la precisión conceptual de su tiempo, la filosofía griega. Necesitaban un lenguaje que fuera mucho más allá de las parábolas y de las imágenes. Al principio, la fe se comunicaba con símbolos muy potentes, muy directos, como los que vemos aquí: el buen pastor, la vid, imágenes que cualquiera podía entender. Eran muy concretas, estaban basadas en la experiencia del día a día. Sin embargo, para dialogar con una mente formada en la lógica de Platón y de Aristóteles, estas imágenes, claro, no bastaban. Hacía falta dar un salto, pasar de la parábola al concepto, de la imagen a la definición. Hacía falta un lenguaje con una precisión casi quirúrgica. Y la primera herramienta que tomaron fue el término ousia. Pensemos en ello como la respuesta a la pregunta ¿qué es? Es la esencia, la naturaleza que se comparte. Por ejemplo, la ousia de todos los seres humanos es la humanidad. Era la palabra perfecta para hablar de la naturaleza fundamental de Dios. La segunda herramienta clave fue hipostasis. A ver, si ousia es el qué, hipostasis es el quién. Es la instancia individual de esa naturaleza. Siguiendo con el ejemplo, cada persona individual es una hipostasis de la ousia humana. Y como vamos a ver, esta distinción resultó ser absolutamente vital para resolver el puzzle. Con estas nuevas herramientas en la mano, los primeros teólogos empezaron a construir, pieza a pieza, todo el armazón de la doctrina trinitaria. Fue un proceso lento, muy gradual. Fijaos en esta progresión. Hacia el año 150, Justino Mártir usa la idea del logos para diferenciar al Hijo. Unos 30 años después, sobre el 180, Ireneo de Lyon nos da esa imagen tan potente, el Hijo y el Espíritu como las dos manos del Padre. Y finalmente, ya en el 215, Tertuliano da el gran salto conceptual con la primera fórmula clara: una sustancia, tres personas. Poco a poco el camino se iba despejando. Y entonces, justo cuando parecía que se estaba llegando a un consenso, surgió una idea que lo iba a cambiar todo. Una crisis que sacudió los cimientos de la Iglesia y que obligó a dar una respuesta definitiva a todo este puzzle. Esta frase, es que es tan simple y a la vez tan devastadora, es la esencia del pensamiento de Arrio, un sacerdote de Alejandría. Su propuesta era radical. Jesús no era coeterno con Dios. Era la primera y más gloriosa de las criaturas de Dios, sí, pero una criatura al fin y al cabo. No era Dios en el mismo sentido que el Padre. Vamos a verlo más claro en la tabla. Por un lado, la visión ortodoxa. El Hijo es engendrado, no creado, ha existido desde siempre. Por otro, la visión de Arrio. El Hijo fue creado, lo que implica que tuvo un principio. Ojo, que esto no era una pequeña diferencia teológica, esto definía la naturaleza misma de Cristo y por tanto iba directo al núcleo de la fe. La controversia arriana se extendió como la pólvora. Y para evitar una ruptura total, se convocó el primer concilio ecuménico de la historia, una reunión de obispos de todo el imperio para establecer de una vez por todas cuál era la fe de la Iglesia. Hay que imaginar la escena. Cientos de obispos reunidos en Nicea, con el futuro de la doctrina cristiana pendiendo de un hilo. Y al final, aunque parezca increíble, todo se redujo a la búsqueda de una sola palabra, una única palabra griega que pudiera zanjar el debate para siempre. Y aquí la tenemos, homoousios.
Esta era la palabra. Significaba que el Hijo era de la misma usía, de la misma esencia que el Padre. No de una esencia similar, ni inferior, no, exactamente la misma. Era la pieza que faltaba en el puzzle, la refutación directa y definitiva de Arrio. Y esta es la jugada maestra. ¿Cómo se selló la victoria? La palabra clave, homoousios, fue insertada en el corazón mismo del credo de Nicea. A partir de ese momento, profesar la fe cristiana significaba afirmar que el Hijo comparte la misma y única divinidad que el Padre. El código, por fin, había sido descifrado. Pero la solución de Nicea no fue solo el final de un debate. En realidad fue el comienzo de una nueva forma de entender a Dios que daría forma a la civilización occidental durante los siguientes milenios. Una vez que la doctrina quedó definida con esta claridad filosófica, el arte pudo empezar a visualizarla. Representaciones como esta, que intentan mostrar esa relación de amor y unidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son un legado directo de las decisiones que se tomaron en Nicea. Entonces, ¿con qué nos quedamos de toda esta increíble historia? Pues primero, que las grandes ideas a menudo se forjan en el fuego del conflicto. Segundo, que para expresar algo nuevo, a veces necesitas tomar prestadas herramientas de otros campos, como la filosofía. Y lo más asombroso de todo, que a veces una sola palabra puede cambiar por completo el curso de la historia. La historia de la Trinidad es en el fondo una lucha por encontrar las palabras exactas para una nueva realidad. Y eso nos deja con una pregunta final para reflexionar. ¿Cuáles son los términos, los conceptos, las palabras clave por las que luchamos hoy en día? ¿Qué palabras definirán el mundo del mañana?